Mi nombre es Lía Vilaur, soy profesora en la Universidad de Gerona y ahora estoy haciendo un taller en la escuela Intuit Lab. Hacemos un workshop sobre interacción social y diseño y estamos trabajando en Wayfinding. Entonces, la idea es entender cómo funciona en París. París es una ciudad muy agradable, fácil de caminar, segura, en que cada rincón tiene una historia, una manera de contar, una experiencia única. Yo creo que poder vivir y estudiar en París con sus museos, con sus obras de arte, la cultura en cada rincón, es algo excepcional. Asimismo, me doy cuenta el deseo de los estudiantes de entender su ciudad, de entenderla como un todo y de plantear los problemas sociales que se generan en ella, explicando diferentes posibilidades que se entienden solamente cuando uno vive en esta realidad. Ha sido para mí una experiencia muy interesante y espero seguir trabajando con ellos lo que nos queda de workshop, que está siendo por lo pronto muy proficuo y muy constructivo. Otra cosa interesante de Intuit Lab ha sido la internacionalización de sus estudiantes. Hay chicos de China, de Bombay, y realmente esta unión de diferentes culturas, diferentes maneras de trabajar y de convivir juntos hacen que exploremos lenguajes de comunicación distintos muy interesantes. On est en troisième année à l'école Intuit Lab et on est en ce moment en workshop de stratégie créative avec Lía Vilaur. Et c'est un projet assez intéressant. On va travailler sur un kiosque 4.0 en fait, trouver un concept autour de ça et venir dépasser l'idée du kiosque qu'on est maintenant pour en faire quelque chose d'autre. Voilà, et par exemple nous là on est sur l'idée de réunir les gens autour d'un même lieu. On met l'humanité et l'humanisme au cœur de notre projet. On va développer des idées qui vont aller bien plus loin qu'un endroit où on va lire des magazines. Et on va aider les gens en fait. Ça leur donne envie de retrouver aussi un mobilier urbain, enfin quelque chose ancré ici qu'on a peut-être un peu oublié et qui est un peu désuet aujourd'hui. Voilà.